Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. Hoy voy a hablar del Santiago Bernabéu. Vamos a hacer un análisis, de nuevo, sin prejuicios, únicamente centrándome en la arquitectura y en lo que significa el edificio para la ciudad y sobre todo para el equipo, de lo que a mí me parece que es correcto y de lo que a mí me parece que se podía mejorar. Una pequeña intro y empezamos con un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que ha pasado con el vídeo anterior, donde he hecho una explicación, de nuevo vuelvo a decir, arquitectónica, y es una opinión personal, en base a lo que yo sé, a mi profesión, que soy arquitecto, y al final a lo que yo interpreto a la hora de estudiar este proyecto. El Camp Nou para mí tiene ciertas deficiencias que hacen que sea un edificio insuficiente para el Fútbol Club Barcelona. Eso no significa que no sea un buen estadio. Lo que pasa es que estoy viendo que al final estos temas, los temas políticos y lo que tiene que ver, por lo que veo, con el Barça y el Madrid, genera mucha controversia y la gente al final no deja de proyectar sus inquietudes y sus frustraciones al final en los demás. Lo he dicho en todo el vídeo y me vuelvo a repetir, esto no va de que si soy del Madrid o del Barça, es un análisis únicamente del estadio. Así que como en la semana pasada lo hice sobre el Fútbol Club Barcelona y su estadio, esta semana lo voy a hacer sobre el Santiago Bernabéu, para que veáis que a mí me da igual el equipo, lo que me importa es el edificio. El nuevo estadio, que se inauguró en el año 2023, es una remodelación del edificio que ya existía, que se construyó aproximadamente en el año 1947, es decir, que ya tenía unos 70 años, y durante todo este proceso sufrió varias remodelaciones. ¿Quiénes fueron los arquitectos de este proyecto? Un equipo extranjero que es GMP, junto con L35, que es un despacho de arquitectura de Madrid. Normalmente, cuando se hacen este tipo de edificios y este tipo de infraestructuras, en los concursos se suelen hacer uniones entre equipos, un equipo extranjero conjuntamente con un equipo de aquí. Este proyecto salió a concurso en el 2014, es decir, que desde que se ganó la propuesta hasta que el edificio se acabó, que fue a finales del 2023, pasaron casi 10 años. Algo que me gustaría remarcar y que suele pasar en este tipo de infraestructuras casi siempre, y es el presupuesto. Este edificio salió a concurso y salió a licitación, no llega a 600 millones de euros, 575 para ser exactos. ¿Sabéis cuánto costó finalmente la construcción del estadio de Santiago Bernabéu? Venga, va, hagamos apuestas. ¿Un 20% más? ¿Un 25%? ¿Un 30%? ¿Qué pensáis? Este estadio costó 1.347 millones de euros. O sea, se dobló el presupuesto del estadio. Ahora me diréis, no pasa nada porque Florentino y el Real Madrid esto lo van a amortizar en un año porque van a hacer posible que con la nueva infraestructura del estadio, tanto el marketing como la utilidad que va a tener, como el aforo, van a recuperar la inversión que se ha hecho. No os digo que no lo vayan a recuperar porque, sinceramente, en el mundo del fútbol se mueven unas cifras desorbitadas para mí en lo que se refiere al dinero, pero eso no exime al final de que si tú estás haciendo un proyecto y estás dando por supuesto de que esto te va a costar aproximadamente unos 600 millones de euros, no puede ser, para mí no puede ser, que de buenas a primeras cuando se acabe la obra se haya duplicado y un poco más. Esto significa que la previsión que se hizo sobre el estadio no fue la mejor. Hay que tener en cuenta también que pilló una pandemia de por medio, que por desgracia esto nos hizo mucho daño a todos, pero en lo que se refiere a la construcción del edificio, a ellos sinceramente les fue en cierta medida un poco bien. Y lo podemos ver reflejado en los problemas que está teniendo el Camp Nou al final, que no son capaces de determinar cuándo se acabarán las obras y cuándo podrá volver el Barça a su estadio. Es decir, que el tiempo al final acompañó un poco de que esta obra pudiera avanzar más rápido que otros estadios que se están construyendo en la actualidad. En cuanto al análisis del estadio, voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada con el vídeo del Camp Nou. Para mí hay tres factores fundamentales que todo edificio con estas necesidades y con estos requerimientos deberían cumplir. Y me vuelvo a repetir, para mí son la innovación, el urbanismo y la identidad del campo, y la identidad que tiene este edificio, tanto para el equipo como para la ciudad. En cuanto a la innovación, que creo que es uno de los puntos fuertes de este estadio, y no me refiero a la fachada, no me refiero a las gradas y no me refiero a las cubiertas, porque hoy en día todos estos estadios están tendiendo a cerrarse, a cubrirse. Me estoy refiriendo al hipogeo. El hipogeo para mí es lo mejor que tiene el Santiago Bernabéu. Pensar que el hipogeo no es
un elemento constructivo que sea al final algo nuevo. Todo esto viene inspirado de civilizaciones y de culturas anteriores. El hipogeo es un elemento que ya se utilizaba en el edificio que albergaba pues, este tipo de eventos que hoy en día conocemos como el fútbol, pero que hace 2000 o 2500 años pues eran otro tipo de eventos. Me refiero al Coliseo Romano. El Coliseo Romano es uno de los edificios más inspiradores que podamos tener en la actualidad cuando estamos diseñando un estadio de fútbol. Y os diré por qué. Porque la ingeniería que tenían los romanos y cómo eran capaces de organizar los espacios que no se veían para que luego todas las actividades que se generaban en estos edificios fueran lo más dinámicas posibles y dieran paso a que hubiera una flexibilidad brutal, hicieron que tuvieran que construir este tipo de elementos. El hipogeo era una excavación subterránea que lo que se encargaba era de albergar pues tanto el almacenamiento, los mecanismos, las jaulas de los animales y las bestias, incluso pues sistemas de agua que hacían que el Coliseo romano se pudiera inundar. Esto era muy interesante, ¿por qué? Porque permitía que esta infraestructura pudiera ir cambiando de manera muy rápida en función a las necesidades que tenían ese día. Esto es lo que han copiado y han interpretado los arquitectos que han diseñado el estadio del Santiago Bernabéu. Para mí el hipogeo es el elemento de innovación más potente que tiene el estadio, porque es un elemento de 30 metros de profundidad donde permite que el tapiz, es decir, que el césped del estadio se pueda ir almacenando en las partes inferiores y esto permite que el estadio no sirva única y exclusivamente para hacer partidos de fútbol, sino que en principio se pensó con la idea de que se pudieran hacer muchísimos eventos, tanto culturales, musicales, deportivos, y esto es muy interesante. Me está costando entender un poco por qué hoy en día hay muchos estadios que están intentando reformar sus antiguas instalaciones y no están teniendo en cuenta este tipo de infraestructura, porque yo he estado investigando un poco y realmente en el conjunto de lo que ha costado el estadio, no es que haya sido excesivamente caro el hipogeo. Yo he leído que ha costado unos 4,5 millones de euros. Seguramente este es el precio que se proyectó y luego posiblemente se haya doblado o no lo sé, pero sinceramente en el conjunto de los 1.340 millones de euros aproximadamente que ha costado el estadio, no me parece que sea una cosa desmesurada. En cuanto a urbanismo, he de deciros que estos estadios últimamente están intentando tomar una estrategia de plaza y en cierta manera lo puedo entender, pero creo que en algunos casos se queda un poco corto, porque para mí lo que sería interesante es que urbanísticamente estos estadios fueran capaces de resolver pues avenidas principales o ramblas que hacen que la gente pueda llegar caminando al estadio. Sinceramente, echo en falta las ramblas peatonales en este tipo de infraestructuras. Urbanísticamente había una zona que muchos conocéis que se llamaba la Esquinita del Bernabéu. La Esquinita del Bernabéu era un conjunto de edificios comerciales que lo que hacían eran, pues bueno, como he comentado, dar servicio comercial a los alrededores del estadio. Los arquitectos han tomado una decisión que para mí ha sido correcta y es la de enterrar el programa e insertarlo dentro del edificio. De esta manera, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, lo que consiguen es abrir el espacio, hacerlo como mucho más permeable y que al final todo este equipamiento que estaba en superficie y en cierta medida estaba un poco colapsando la zona, se ha convertido en una plaza de aquella manera. De tal forma que el entorno inmediato, es decir, la esquina del Santiago Bernabéu, hoy en día puede ser un lugar menos tensionado. Y ahora vamos a hablar de la identidad, que para mí es uno de los puntos débiles de esta propuesta, y os voy a decir por qué. Yo cuando pienso en el Real Madrid, si yo te digo, dime una palabra, ¿cuál sería la que te vendría a la cabeza? La primera. Para mí sería el blanco. El estado anterior del estadio, al render, que es lo que proyectaron los arquitectos, al resultado final, a mí siempre me ha faltado el blanco en esta propuesta, porque el blanco al final es el elemento que identifica de mejor manera al club. Los arquitectos proyectaron una fachada que en principio era una fachada muy reflexiva, con unas lamas de, no sé si eran acero inoxidable o aluminio, entiendo que en un inicio querían que fueran acero inoxidable y posteriormente fue evolucionando esto y se han convertido en unas lamas de aluminio, que si os fijáis en las imágenes,
tenían mucha reflexión, es decir, tenían un aspecto casi de espejo. Esto puedo entender que tuviera cierto significado en el momento en el que ellos pensaron que el entorno inmediato se proyectaría sobre esta fachada y sobre todo algo que tuvieron muy en cuenta y que podemos ver en muchas de las imágenes, que es la proyección en todas las pantallas y en todo el entorno del edificio. No sé si querían que estas proyecciones tuvieran que ver también con la identidad del blanco o únicamente pretendían hacer publicidad sobre los partidos o sobre los eventos que se iban a producir. En cuanto a un tema que también se ha comentado muchísimo y que para mí es imperdonable, porque no entiendo que varios despachos de arquitectura con estos currículums y con estas envergaduras, si han tenido en cuenta que este edificio será un edificio camaleónico que tendrá infinidad de utilidades y que se podrá utilizar de muchísimas formas, por eso han diseñado el hipogeo, no entiendo cómo no han tenido en cuenta algo que dio problemas durante muchísimo tiempo y sigue dándolo, que es el tema acústico. En estos edificios, para mí, hay varias líneas rojas que no se pueden pasar y en este caso es el tema de la acústica y más si nos fijamos en el lugar donde está ubicado el Santiago Bernabéu, que está ubicado en un entorno muy urbano y rodeado de edificios residenciales. Al final, la construcción del estadio tiene materiales que decimos los arquitectos que son poco absorbentes. Los materiales poco absorbentes son materiales que hacen que rebote muchísimo el audio. Yo creo que en este caso los interiores del edificio se tendrían que haber proyectado con materiales fonoabsorbentes. Un material fonoabsorbente podría ser un elemento como la madera, podría ser un elemento textil o podrían ser elementos flexibles en cierta medida. Yo considero que el estadio del Santiago Bernabéu es un elemento icónico para la ciudad, pero no sé si es positivo o negativo. Es muy icónico porque a mí me recuerda a una nave espacial. Es un elemento que resalta muchísimo en el entorno. A mí me hubiera gustado que se hubiera integrado un poco más y que hubiera sido más sensible con estos elementos que os he comentado anteriormente, sobre todo con el blanco. Posiblemente esto generará muchísima controversia, habrá gente que estará muy a favor, habrá gente que le parecerá que es una auténtica basura y habrá gente que pensará que el anterior era mejor. En esto de la estética, que todo es muy amplio, que al final todo cabe, porque lo que a ti te puede gustar, a mí me puede parecer un desastre y al revés. Lo que sí que deberíamos tener en cuenta, y ahí deberíamos estar todos de acuerdo, es que la utilidad del estadio tendría que resolver las necesidades del siglo XXI. Y si realmente han pensado en este edificio como un edificio cambiante, como un edificio que únicamente no tiene que albergar eventos deportivos relacionados con el Real Madrid, sino que también puede albergar conciertos de música o otro tipo de actividades, hay algo que es muy importante y es el tema de la acústica que no han tenido en cuenta. Por lo tanto, para mí esto sería un punto muy negativo para el estado de Santiago Bernabéu. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Dejadme en los comentarios que consideréis, porque yo este vídeo no intento hacerlo para ofender a nadie, únicamente es un análisis arquitectónico de lo que para mí significa este estadio. Si queréis que siga haciendo este tipo de análisis sobre los estadios que se están construyendo hoy en día en el mundo, porque parece que está habiendo un boom de la construcción con los estadios de fútbol, dejádmelo en comentarios y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. Gracias por estar ahí. Un saludo.